Bueno, muy bien, seguimos en Puente Justicia, tenemos mucha información para hablar y con números, porque se conoció que el último trimestre, Aníbal, cayó la economía 4,2%, que es mucho más que si vemos los últimos 2 meses. O sea que si el último trimestre tengo entendido que son 3 meses seguidos de baja la economía, estaríamos en recesión. Estamos ahora con Agustín Datelis. Gracias, Agustín. ¿Qué tal? No, por favor, ¿Podemos decir que la economía está barranca abajo? Para que voy a poner Julián Sicari. Gracias, Julián, por estar. Decíamos eso, barranca abajo, que está bastante más que barranca abajo, ¿no? Sí, muy barranca abajo, y además estás en un tobogán donde aparte no se ve el arenero, digamos, ¿no? Digo, no se ve a dónde termina esto. Lo que sí está claro que los próximos trimestres que quedan para este año, el tercero y el cuarto, van a ser mucho peores que este de 4,2 que ya vimos, por varios motivos. Primero, porque el deterioro económico sigue adelante en términos de una actividad que sigue cayendo, bueno, digamos, profundizada a partir de lo que pasó en el mercado cambiario, la devaluación y todas estas cuestiones que debilita el mercado interno, pero además también por un tema estadístico. Digamos, vamos a estar comparando los próximos 2 trimestres contra el pico del año pasado. El año pasado fue un año eleccionario. Porque para ser un poco rigurosos, digo, porque fue julio-agosto caída y abrupta. ¿Junio fue caída? No. En actividad económica, si vos tomás, porque el estimador... He entendido eso, que son, el trimestre es el promedio de los 3 meses. Sí, claro, el estimador mensual que hace el INDEC de actividad económica en junio también cayó, viene cayendo, ya lleva 3 o 4 meses consecutivos. El PBI... Estamos en recesión, ¿está claro? Porque ustedes dicen que recesión son 3 meses consecutivos. No, en realidad son 2 trimestres. 2 trimestres. Técnicamente son 2 trimestres. Lo que pasa es que, digamos, acá tenemos, el primero había sido positivo de este año. Claro. El segundo, que es este menos 4,2 que se comunica ahora, lo que pasa es que ya descontamos absolutamente todos los economistas del mundo, creo a esta altura, que el próximo y el que viene también son negativos, con lo cual ya la recesión está instalada, aunque todavía no esté convalidada. Ahora, ¿por qué muchos economistas hablan que en marzo, abril del año que viene va a haber un repunte en la economía? Bueno, los economistas, hablan los políticos, sobre todo, los macristas. Pero le pregunto a ellos que son los expertos. No, ahí te dejo, pero es por el sector agro, básicamente, porque pasada la sequía, lo que dicen es que va a haber una recuperación en el sector agropecuario, entonces eso va, pero la industria, la pequeña y la mediana empresa. ¿Los brotes verdes son para el año que viene, para marzo? Porque yo a brotes verdes venimos escuchando hace tiempo. ¿O no son para nunca? No, para nada. Esa es la ilusión del gobierno. Ellos hacen una apuesta fuerte, sobre todo a la cosecha, que bueno, se empieza a liquidar, el grueso es entre abril y mayo. Y ellos piensan que de alguna manera esa llegada de dólares genuinos van a poder descomprimir el mercado cambiario y con eso van a poder estabilizar, ya sin tanta dependencia del FMI, la necesidad de dólares y bueno, y ese rebote, sobre todo considerando que el grueso de la caída económica del segundo trimestre tiene que ver con la sequía. O sea, si uno, por ejemplo, descontara el agro, la caída sería prácticamente nula, sería apenas 0,5. O sea, que tienen razón cuando a ver, no es que tienen razón. A ver, cuando el presidente dice que fue una sequía histórica, la peor de los últimos 50 años, qué sé yo, tiene razón que realmente fue un golpe duro para la economía. Sí, eso es efectivo. Lo que pasa es que eso no explica la situación económica actual, ni a la que vamos, ahora, ni el estado financiero, ¿para qué ni se debe social. esta situación a vos, según tu entendimiento científico? ¿A qué se debe todo esto que estamos tan mal? Bueno, esencialmente a un error muy serio de diagnóstico de lo que quisieron hacer. Ellos pensaban, para poner una metáfora, ellos pensaban que iban de Ushuaia a La Quiaca y iban a poder volar en avión. Pero no, ¿tenemos gasolina para hacer todo este trayecto? Sí. Esa gasolina era el endeudamiento externo. A la mitad del viaje se dieron cuenta que no tenían esa gasolina y ahora estamos con el aterrizaje de emergencia y algunos están rezando porque no explotemos y nos muramos todos en el intento de aterrizaje. Se cortó el financiamiento, ya quedaban claras las evidencias, se cortó a fin del año pasado o principio de cuando hicieron la última colocación de deuda, y ya sin ese endeudamiento no puede seguir funcionando la política económica macrista. Por eso el manotazo de ahogado final fue ir al FMI, pedir el blindaje, que ni siquiera eso alcanzó, ahora están renegociando de vuelta. Ahora, ¿ustedes no piensan que a raíz de la inserción de China en Venezuela, que prácticamente le compró toda la producción de petróleo, y eso produce en Estados Unidos un gran temor a que China siga expandiéndose en el continente americano, que eso produzca que decidan ayudar a los países como el nuestro, dándole más créditos? Esa famosa guerra comercial que también se habla, ¿no? Sí, pero ¿es posible que los americanos pongan más plata acá? Hay una estrategia geopolítica y lo del Fondo Monetario tiene que ver con eso. Digo, el Fondo Monetario es Estados Unidos de alguna forma, digamos, el país que tiene, incluso el único que tiene poder de veto en el directorio del Fondo Monetario es Estados Unidos. Entonces, ese apoyo del préstamo stand-by de $50.000 millones, que es un apoyo muy fuerte a la Argentina, tiene que ver con una lectura geopolítica de
de Estados Unidos y su necesidad de mantener una postura firme, estratégica acá en la región a través de hacerlo con Argentina y con un gobierno de estas características con lo cual tiene mucho emparentamiento. Vos pensás que además ahora se está hablando, y esto le da un respaldo, porque por ahora es un rumor, a que el Fondo Monetario estaría dispuesto a ampliar ese famoso préstamo stand-by de 50.000 millones a lo largo de 3 años por 15 o hasta 20.000 millones adicionales. Es muy grande en relación a la cuota, la participación que la Argentina tiene dentro del organismo, dentro del fondo. Ahora, y esto es una cuestión extraordinaria que tiene que ver con eso. ¿Eso va a alcanzar para que esto mejore o para salir de esta situación? Para mí no. ¿Por qué, Julián, ¿por qué lo ves tan negativo? Puedo dar varios argumentos. Sí. El primero es el más claro, empírico, básico de lo que pasó hasta ahora. En junio, hace apenas 2 meses y medio, se firmó el primer acuerdo con el fondo. Le dieron 15.000 millones. Bueno, ya se fugaron 12.000 y el dólar, cuando firmaron el acuerdo, estaba en 25 pesos, ahora está en 40. O sea, no sirvió ni para contener el dólar, ni para mantener las reservas, ni para llevar estabilidad, sino que la economía se siguió deteriorando, siguió subiendo la inflación, siguió subiendo la pobreza. O sea, no sirvió. Por más plata que le pongan, la economía ya no se arregla, y aparte porque el diagnóstico sigue siendo equivocado, siguen apuntando a la cuestión fiscal cuando el problema no es ese, claramente es la carencia de dólares que tiene la economía argentina. Entonces, en vez de solucionar eso, apuestan otra vez a las políticas de ajuste y a ganar la confianza del mercado, y eso no sirve. Yo creo que el ejemplo más claro, no quiero aterrorizar a nadie, pero quiero ser claro porque es muy similar la situación. En septiembre del 2001, el FMI le dio al gobierno de la Rúa y Cavallo, le dio 8.000 millones de dólares, porque para darle como el último gran respaldo para ganar la confianza de los mercados. 3 meses después vino el corralito. Para lo único que sirvió esos 8.000 millones de dólares, igual que los 15.000 que le dio el fondo, fue para financiar la fuga de capitales. Porque ya el fondo le está dando... que el sistema financiero ahora está mucho más serio que antes. Eso es verdad. Hablar del 2001 ahora parece como que... No, lo que pasa es que la explosión no se va a dar seguramente por el sector bancario, no va a venir un corralito. Pero lo que yo quiero señalar es que los ingresos del fondo le están dando sangre a un muerto, es un respirador artificial. Una sola cosita nada más, digo, el sector, porque se instala, y yo escucho muchos colegas hablar de eso, que el sector financiero hoy, los bancos están en una situación muy sana. Cuidado, que no es así. Es cierto que se despeja una probabilidad de corralito, esa alternativa, porque hoy no tenés un esquema de convertibilidad, entonces ya no está esa relación de dólares. Hay más depósitos en dólares que antes. Sí, pero... A pesar de la corrida, a pesar de la evaluación, hay más depósitos en dólares. O sea, la gente sigue teniendo que la confianza. Sí, hubo una caída que frenó hace un par de días, hubo una caída no dramática, sí por goteo constante, que frenó hace un par de días. Es cierto que no se pierde la confianza, pero cuidado porque los bancos están con serio problema de liquidez. Entre otras cosas, el gobierno lo que hizo para quitarle presión al dólar fue, por ejemplo, aumentar los encajes sistemáticamente y empujar a los bancos a ciertas colocaciones que no son muy líquidas, de activos que no son muy líquidos. Pero el kirchnerismo lo hizo durante mucho tiempo también. No, sí, también, pero digo, esto hoy está comprometiendo la liquidez del sistema y eso genera un riesgo. Por eso digo, no es que esté tan sólido el sistema bancario. Sí es cierto que este es un problema, a los dos les pregunto, ¿este es un problema de jugadores? O sea, si en vez de estar en la cancha estos ministros de economía, estas personas que manejan la economía o el Banco Central, tuviéramos otros jugadores, ¿estaríamos mejor? No, bajo la lectura política de este gobierno, no, digamos, porque hay un cambio de figuritas, ¿qué significaría? Dentro de los nombres, ayer me decían, no, hay un rumor de que Dante Sica pasaría de producción al Ministerio de Economía. Yo además el caso de Dante lo conozco, digo, tengo una relación con él, lo respeto mucho, pero en un esquema macroeconómico, donde la bajada de línea de la política económica que maneja el gobierno es la que conocemos y venimos viendo desde el primer día, tampoco magia se puede hacer. El problema viene de la cabeza. Es de política económica, no es de nombre. Bueno, el gobierno dice que fracasó la política. Macri mismo dijo él mismo asumió de alguna manera que le pifiaron. Lo que llama la atención es que asume que fracasó, pero no cambia el rumbo. Bueno, ahí está el tema. Pero yo les pregunto esto a los dos, y sobre todo a vos, Agustín, que digamos que estuviste y que analizaste mucho durante los 12 años del kirchnerismo. Porque si todos nos enteramos ahora de los problemas económicos, lo dijimos la semana pasada también con otros economistas, por el tema de la escapada del dólar. A ver, Macri caga lo mismo que Cristina. Hace un cepo al dólar, digamos, vamos todos con la fibra y nadie se entera de nada. Macri sigue con poder político, o sea, digamos, entiendo que a largo plazo vamos como, digamos, explota, pero la realidad es que si todos los problemas surgen ahora, porque el dólar se va a calentar, cagan lo mismo que Cristina y que Kirchner, digamos. No, el tema... ¿Por qué no se puede hacer? Te resumo, y ahí lo dejo Julián, pero el tema, el cepo fue un error, digamos, porque no tuvo en cuenta un aspecto cultural de la Argentina y los argentinos, que es que
quitó un instrumento que funciona como refugio y como ahorro. Digamos, nuestra propia historia económica nos conduce a esa lógica, a ese comportamiento de ahorrar en dólares, cuando con el famoso cepo le quitaste al público minorista esa capacidad de ahorro sin generar una alternativa viable que permita mantener el ahorro en algún otro lado, ahí se generó un hueco bastante complicado. Ahora que lo hablamos hace un ratito con el tema ese de su candidatura probablemente en la provincia de Buenos Aires, pero Kicillof está muy contento de su gestión como ministro de Economía, y la base, mirando lo que pasa ahora, era el cepo al dólar. La base era el cepo al dólar, porque había déficit fiscal. Pero obviamente había déficit fiscal, estábamos en default, le pagamos obviamente al FMI los 10.000 millones, la única deuda que teníamos era con Venezuela, que le pagábamos 15 veces más de lo que había en el mercado, que salió ahora los problemas de ahora, digamos, era lo mismo que pasaba ahora, pero con un cepo al dólar, digamos, lo que yo estoy viendo desde afuera. A ver, separemos los temas. Yo creo que indefectiblemente el gobierno ahora, o lo va a hacer Macri o lo va a hacer el gobierno que venga, y Argentina va a ir a un control de capitales mucho más riguroso del que existe ahora. Ahora directamente no hay ningún tipo, para nada. O sea, los capitales pueden liquidar las divisas cuando quieren, pueden traerlas cuando quieren. Bueno, eso se va a cortar seguramente con el que venga, van a poner límites a la compra. Esto es algo lógico. Macri este último año se negó sistemáticamente de alguna manera a kirchnerizar su economía. Sí. Y la realidad lo fue llevando a eso, que volvieron precios cuidados, volvió el ahora 12, volvieron las retenciones, pero era un programa prácticamente muerto. Ahora es la principal estrategia antiinflacionaria junto con la recesión. Entonces, la principal estrategia, por ejemplo, en términos del sector energético, ¿cuál es? Vaca muerta. Y eso es posible gracias a la estatización de YPF, que este mismo gobierno, ¿no? Que el PRO fue el único bloque que votó en contra. Entonces, lentamente todos los pasos, ¿no? que supuestamente había avanzado Macri en la estrategia de liberalización económica, los está retrocediendo seguramente. Va a volver el control de capitales, van a tener que replantear la estructura de aranceles, van a tener que volver a considerar al Mercosur, a China, a Rusia, que son aliados internacionales que el macrismo, con su afán de alinearse con los Estados Unidos, despreció fuertemente y los va a necesitar, porque aparte son socios comerciales, además de políticos, que van a necesitar esos mercados. E indefectiblemente hay algo de la economía argentina que es un problema que lo diferencia de otras economías del mundo, es que uno de los canales centrales, ¿no? de la carencia de divisas es la propia fuga de capitales que genera su propia población. Esto uno no lo ve en ningún país del mundo, el fanatismo por el dólar. Pero ¿sabes lo que te dice el macrismo? Dice, cuando te escucha a vos, dice, ¿pero de qué me está hablando si el gran problema de Argentina son los costos? Es muy lindo, es romántico decir que nosotros vamos a vender nuestros productos afuera y generar las divisas genuinas, como debería ser en cualquier país del mundo. Pero no lo podemos hacer por los costos, que está Macri constantemente diciendo eso. O sea que le está diciendo, lo que vos decís es cierto, pero no es romanticismo puro, porque ¿cómo hacemos para lograr tener un precio competitivo con otras naciones, con los costos que tenemos? Eso es lo que dice el macrismo, digamos, básicamente lo que dice eso. Lo que pasa que pifia, yo digo mi lectura, pifia hacia dónde hay que apuntar, porque digo, hay una creencia dentro de este gobierno de que la reducción de esos costos tiene que ver con, entre otras cosas, la caída del salario en dólares, que lo logró, digamos, porque destruyó el salario en dólares a partir de la devaluación. Claro, lo que pasa es que eso te debilita completamente el mercado interno, y Argentina no es un país que puede crecer solo orientado mirando al mundo, aparte es un error diagnóstico, porque hoy el mundo está trabajando en posturas más bien proteccionistas que otra cosa, y tiene que fortalecer el mercado interno. Yo creo que ahí el gran desafío de Argentina, y no es solo este gobierno, los anteriores, hace mucho tiempo, que hace falta poner un programa arriba de la mesa, desde mi punto de vista, con un rol del Estado muy activo, que ahí no sé si el gobierno comparte esta visión, en términos de desarrollo, y empezar a trabajar sobre la modificación del perfil exportador hacia mayor valor agregado y mejorar la competitividad de la economía en forma sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Infraestructura, redes ferroviarias. ¿Plata para eso? Bueno, está bien, pero acá, a ver, tuviste plata, tuviste endeudamiento a lo largo de 2 años por, cuando te pones a contar fino, 130.000 millones de dólares que entraron y salieron por la puerta giratoria. Agustín, lo que estoy diciendo es, ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento, el argumento de cambiemos al endeudarse? Dice, nosotros lo que queremos es bajar el déficit fiscal. El kirchnerismo nos dejó un país que gastaba mucho más de lo que recaudaba. Sí, ellos lo ampliaron. Ellos dijeron que vamos, en vez de hacer un endeudamiento interno, lo hacemos con el exterior.
pero el déficit fiscal siguió estando, a pesar de que este año creo que va a ser menor, digamos, este año va a bajar unos puntos, ¿no? Cuidado, en términos primarios va a bajar y ese es el objetivo de déficit cero, que además, como decía recién Julián, condiciona aún más el crecimiento económico, es un círculo vicioso, pero cuidado con el déficit fiscal, el financiero total, porque la carga de intereses de la deuda está creciendo a un ritmo vertiginoso, cada vez representa parte más importante del gasto, no solo por la necesidad de refinanciamiento a tasas cada vez más altas y a plazos cada vez más cortos. Vos pensás que venimos, ahora se celebra por estos días el control del dólar que aflojó un poquito y cayó. Esto tiene que ver con haber sustituido, por ejemplo, la famosa LEVAC del Banco Central con unas nuevas LECAP que se llaman ahora, que son letras de capitalización que rinden arriba de un 50% anual. Entonces son plazos cada vez más cortos, tasas cada vez más altas para contener una olla a presión porque no solucionar los problemas estructurales de fondo. Entonces vivimos una cuestión artificial, una puerta giratoria donde los dólares que ingresaron salieron, los que ingresan por el Fondo Monetario lo mismo. Las reservas internacionales el 22 de junio, antes que entren los 15.000 millones del fondo, eran 48.100 millones de dólares. Ingresó lo del fondo, que fueron 15.000, hoy son 49.000. O sea, estamos a menos de 1.000 de haber eliminado absolutamente todo lo que ingresó en 2 meses. Entonces, si vos vas a permitir que el Estado se ausente, desregular absolutamente todo, que los dólares que ingresen salgan por fuga de capitales, por intercambio comercial, boom de importaciones, bienes de consumo, y no vas a controlar absolutamente nada, porque vas a insistir en la postura de que la intervención del Estado en la economía le hace mal y que tenemos que jugar al libre mercado, bueno, la cosa va a terminar muy mal, porque no hay forma de que Argentina sostenga esa salida de capitales porque no lo genera. Claro. Lo tapó con deuda y ya no lo puede tapar más. Julián, pero cuando Cambiemos dice eso, cuando lo escucha Agustín y dice, está bien, pero los inversores no van a venir si nosotros no le permitimos que se vayan. Digamos, es una cuestión también de mercado, es el ABC, digamos, si yo no les permito que se vayan, no van a venir. Eso es lo que dice Cambiemos, digamos. Claro, y pasó con el kirchnerismo no venía nadie, le dábamos, digamos, a la maquinita, porque es cierto, también es eso, se financiaba obviamente con el déficit fiscal y los únicos que nos prestaban era Venezuela a una tasa también de 16% que pagaba el bono que nosotros le vendíamos a Venezuela. O sea, básicamente dice... Por montos mucho menores, ¿no? Digo, sí, porque no nos prestaban más. No, está bien, pero digo... Yo no quisiera. Yo porque Marco, digo, uno le puede achacar un montón de cosas a la herencia, que es cierto que se llevó al 2015 con muchas tensiones presentes, pero el desendeudamiento sí fue una política. Agustín, había cepo. No, está bien, está claro, y eso fue un gran error. Se terminaría todo esto, te repito, si vuelve el cepo al dólar, te termina todo, digamos. El dólar lo que en 25. Sí, es cierto, lo que pasa es que ese fue un extremo. Entonces, digo, ni el extremo de este gobierno, donde te dice, no, para atraer los capitales, entren y salgan cuando quieran, desregulo todo, que va en contra de toda la literatura económica, que te dice, si vos sos un país pequeño, te insertás al mundo por los canales financieros, tenés que poner regulaciones y controles que te protejan de estos vaivenes, porque si no, quedás supeditado a esta lógica especulativa que te destruye. Ahora, digo, el gobierno fue a ese extremo. El caso del kirchnerismo, el cepo fue un extremo también. Bueno, podés restringir, como explicábamos antes. Ahora, en el medio tenés posibilidades. Vos podés atraer inversiones con reglas claras, donde vos le establezcas plazos, condiciones, multas si se van antes de determinado tiempo, donde todos esos capitales vos los orientes hacia una cuestión productiva, en un modelo de país, identificando sectores estratégicos en pos de una política de desarrollo, con ciertas reglas claras donde quienes ingresen esos dólares en forma de inversiones sepan cuál va a ser la estructura del negocio que están encarando y desde el país lo hagas favorable a nuestra estrategia de desarrollo. Ahora eso no lo viene haciendo nadie hace décadas. Desde este punto de vista que plantean ustedes, que los próximos 6 meses van a ser, u 8 meses van a ser terroríficos, ¿puede darse el caso que haya estallidos sociales? ¿O la ayuda que da el gobierno a la asistencia social que da el gobierno puede ayudar en algo o es una aspirina? No, yo creo que indefectiblemente va a haber estallidos sociales muy profundos. De hecho, no lo digo yo, sino que lo dice el mismo gobierno. O sea, cuando el gobierno vuelve a darle un rol a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, ¿por qué lo hace ahora? ¿Por qué no lo hizo el día 0 de su gestión, apenas empezó? Lo hace ahora porque el mismo gobierno está previendo estallidos sociales, una conflictividad muy alta, ya sea puebladas, un aumento de las protestas, de las movilizaciones, y la única carta que le queda en la mano, aparte de la épica del ajuste, es la estrategia represiva. El gobierno piensa que reprimiendo a sangre y fuego, desgraciadamente, ojalá los niveles de violencia no lleguen al extremo, pero ya todos sabemos cómo llegan, porque aparte de ahora en adelante vienen meses de altísima inflación, entre 5 y 6% hacia adelante los meses que vienen, más una nueva ronda de tarifazos, más
licuación del salario, que esto va todo a generar más hambre, más pobreza, menor consumo, caída de la inversión, caída de la actividad económica. Y obviamente en todas las encuestas se muestra que el gobierno viene cayendo en picada, más allá de que aún así, sectores... aún así Macri es el que hoy lidera las encuestas, digamos. Bueno, cambiemos en un hipotético caso de enfrentar a Cristina, hasta le ganaría, digamos. Es rarísimo. Cristina acusada por el tema de los cuadernos, con muchos de sus funcionarios confesando, y Macri en el peor momento económico, con mayor pobreza y mayor desocupación. Es rarísimo, lo que pasa es que son los dos candidatos que más potencialmente pueden ganar el año que viene. Pero eso lo que pasa es que es hasta ahora. Hay varios elementos que habría que tener en cuenta. Primero que esto no es el piso de la crisis. Sí. Todavía no es que llegó lo peor, como dice, o lo peor ya pasó, como dice. Lo peor es lo que va a venir. Todavía falta. Recién, no quiero ser exagerado, pero recién se están abriendo las puertas del infierno. Realmente vamos a una situación terrible en términos económicos y sociales. En general, lo que se suele traducir a veces es que el deterioro económico tarda en traducirse en deterioro social y político y de percepción un par de meses. Entonces, por ahí, lo que ya pasó hace 2 o 3 meses se empieza a repercutir ahora y así sucesivamente. Entonces, eso ya con un rezago. Por otro lado, es muy difícil que Cambiemos se pueda sostener únicamente sobre su base electoral porque prácticamente todo lo que prometió no lo cumplió, ¿no? Bajar la pobreza, bajar la inflación, desendeudar. Recordemos que... Pobreza, pero escúchame, sé que tenemos poco tiempo que me están diciendo, pero el año pasado la pobreza bajó. No bajó. No estamos locos. No bajó. En todo caso, volvió bajó, a los niveles... Los datos oficiales que bajó la pobreza, que la desocupación bajó, y inclusive en el 2018, 2017, el salario real le ganó a la inflación. O sea que el trabajo... Esos son datos oficiales. Lo que pasa, perdón, discúlpame, lo que pasa es que esos son valores que si uno los compara con fines de 2015, son valores que están todavía por debajo. Ya sea el PBI. No, pero no es parte de la discusión. No, lo que pasa es que cayó bastante, la pobreza, por ejemplo, subió bastante en 2016 y bajó un poco en 2017. Eso yo estoy de acuerdo. Ahora, si uno compara a niveles absolutos... En 2015, En el 2017, los datos que dieron oficialmente recibieron 30 puntos de pobreza y bajó a 28. Lo que pasa eso es lo oficial. No es así porque primero el INDEC no medía la inflación, no es la misma fórmula. Pero por eso... ¿De qué manera vos tenés medido? ¿Eso fue lo oficial? No, pero si uno toma cualquier serie larga, por ejemplo, la de la UCA, la de la CTA, no sé, la de cualquier consultora privada... Estamos hablando del INDEC. Y el INDEC, si hay algo que hay que reconocerle al INDEC, que todo lo que está haciendo ahora el gobierno es en contra de las aspiraciones del gobierno. Sí, lo que pasa es que es cierto que en pobreza... Tenemos 20 segundos nada más porque tengo que correr. No, pero digo, es cierto que en pobreza es difícil porque el dato oficial tuvo un hueco y no estuvo entonces durante un tiempo. Entonces el gobierno toma un dato que construye... Eso dijeron agarré con 30, ellos dijeron eso. Claro, pasa que el gobierno construye un dato en una medición en el 2016, en el peor momento, entonces después compara contra eso, pero en realidad ya había habido un aumento de la pobreza durante esos meses. Lo que pasa es que como no hay medición oficial en el medio, otro gran error también de la gestión a nivel salarial, distributivo... Había medición que era abajo del 4, digamos, ¿no? Pero después encima se discontinuó, ya era insostenible. Pasame el libro, muchas gracias. A ver, Julián Sicari, El nuevo camino al colapso. ¿Esto ya está en las librerías? Exactamente. ¿Cómo llegamos? Los argentinos al 2001. Ahí está. Gracias por estar, ambos. Este me lo quedo, para ojearlo, ¿puede ser? Bueno, cómo no. Dale. Gracias por estar, como gracias. Vamos un corte, ya venimos. Hay mucha más información.